La señorita Cornelius. William F. Harvey. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño para Cuentos Extraños, Weird Tales. La señorita Cornelius. Miss Cornelius. Andrew Saxon era el jefe del Departamento de Ciencias del Instituto Cornfold. Cornfold es un instituto nuevo, levantado sobre los fundamentos de un viejo edificio. Los inspectores oficiales de escuelas y colegios, si pueden permitírselo, y eso no pasa a menudo, envían allí a sus hijos, especialmente si se sienten inclinados hacia las ciencias. Muchos padres pensaban que Andrew debería haber sido director, pero él mismo era consciente de sus limitaciones. Era más maestro que burócrata, más un estímulo que un maestro, o al menos eso podría suponer uno tras leer ese libro brillantemente perturbador, Introducción a los Principios de la Química Orgánica, de Saxon y Butler. Los chicos le llamaban Anglo-Saxon, o Viejo Alfred, y le trataban con un respeto afectuoso que se veía incrementado por el conocimiento de que era un tirador de primera y que en una ocasión había sido subcampeón de la Copa del Rey de tiro con escopeta celebrado en Beasley. Saxon nunca había mostrado especial interés por la investigación psíquica, pero cuando su amigo Clinton, el encargado del Eastern Counties Bank, le pidió que tomara parte en una investigación conjunta de los hechos que estaban teniendo lugar en Meadowfield Terrace, no quiso negarse. La casa estaba ocupada por Park, un cajero del banco, la señora Park y sus dos hijos, su cocinera, que llevaba 5 años trabajando para los Park, una muchacha de 16 años más bien parca en ingenio que hacía las veces de niñera y chacha, y la señorita Cornelius. Saxon conocía de vista a la señorita Cornelius como aquella dama de edad avanzada que vivía en esa coqueta casa junto a la vicaría. Según le hizo saber Clinton, el hogar de la señorita Cornelius estaba en proceso de restauración, y mientras los fontaneros y los pintores siguieran campando a sus anchas por allí, la señorita Cornelius había propuesto trasladarse a casa de los Park, que siempre se mostraban encantados ante la perspectiva de tener huéspedes de pago. Las manifestaciones llevaban sucediéndose desde hacía 3 semanas. Aparentemente consistían en series de golpes secos, ruidos como los causados por la caída de pesos pesados, inexplicables movimientos de mesas y demás piezas del mobiliario, puertas cuyos pestillos se corrían y se descorrían misteriosamente, y, quizá, lo más extraño de todo, objetos de todo tipo, de piezas de ajedrez y agujas de gramófono a trozos de carbón y candelabros de metal, que eran arrojados de un lado a otro de las habitaciones sin que mediara intervención humana. Con algo de suerte, parece que por lo menos me aguarda una velada interesante, le dijo Saxon a su esposa. Si tuviera que aventurar una hipótesis, diría que, de algún modo, la criada está implicada en todo esto. Ciertamente, la velada fue interesante. En la sala de estar de Meadowfield Terrace, Saxon fue presentado por Clinton a los señores Park y a la señorita Cornelius. Siguiendo su recomendación, Park resumió los sucesos de las últimas 3 semanas, de vez en cuando su esposa y la señorita Cornelius añadían o corregían detalles. La información fue transmitida de una manera directa y detallada que impresionó a Saxon, tampoco pudo observar síntomas de histeria en ninguno de los 3. Todos se mostraban obviamente inquietos por lo que habían presenciado, de hecho, la señora Park parecía desgastada y atormentada, pero ni ella ni la señorita Cornelius habían perdido el sentido del humor. Antes de seguir adelante, dijo, pongámonos de acuerdo en una cosa. Mis conocimientos sobre las manifestaciones y los poltergeists son más bien escasos. Intento ser de mentalidad abierta en estos temas, pero no deberíamos recurrir a una explicación anormal. Prefiero utilizar esta palabra antes que sobrenatural, hasta que hayamos excluido todas las posibilidades de engaño consciente o inconsciente. Aparte, además, de la cuestión del engaño, lo que han visto podría estar relacionado de algún modo con una intervención humana. Debemos vigilarnos los unos a los otros, debemos sospechar los unos de los otros. Todo sea por una vida tranquila. ¿Le parece bien, señora Park? Todos se mostraron de acuerdo. ¿Qué hay del servicio?, dijo Clinton. Ahí no había dificultades.
Era el día libre de la muchacha y a la cocinera se le había dado permiso para que pasara la noche en casa de una amiga. La señorita Cornelius sugirió que deberían cerrar con llave las dos puertas de entrada y que dos personas de las que se encontraban allí deberían realizar un cuidadoso registro de todas las habitaciones para asegurarse de que no había nadie escondido con la intención de jugarles una mala pasada. «Será mejor que vayan usted y el señor Clinton», dijo la señora Park sonriendo con nerviosismo. «Prefiero que pase cualquier cosa antes que encontrarme un hombre debajo de la cama». Se sentaron en la sala de estar mientras Clinton y la señorita Cornelius hacían una ronda por la casa. Saxon consultó su reloj. «Son justo las 8:30», dijo. «Y esa es precisamente la hora en que las cosas empiezan a ponerse movidas», dijo Park. «Escuche. Ya han empezado los golpeteos». No había duda al respecto, se trataba de un ruido constante, suave y amortiguado, como si alguien estuviera golpeando una alfombrilla de goma con un martillo, pero resultaba imposible localizarlo, asegurar si surgía del otro lado de las paredes o del techo. Eran muy distintos al ruido de las pisadas de Clinton y de la señorita Cornelius, a los que podían oír recorriendo una habitación tras otra en el piso de arriba. Un minuto o dos más tarde pudieron oír las voces de ambos conversando mientras descendían las escaleras. Entonces se oyó un estrépito y la señorita Cornelius gritó. «¿Qué ha sido eso?». Park y Saxon salieron corriendo al recibidor. Un caballito de madera, perteneciente a los niños, que según declaró Clinton estaba momentos antes en el rellano frente a la puerta de la habitación de los juguetes, yacía con la cabeza rota al pie de las escaleras. El programa de la noche acababa de comenzar. Fue un programa de lo más pleno y variado, y los breves intervalos entre los números estuvieron imbuidos de una sensación tensa, casi estimulante, de nerviosismo sobre qué diantres iría a suceder a continuación. Saxon y Clinton, que se habían puesto de acuerdo previamente para tomar notas de todo lo que vieran, se mantuvieron ocupados escribiendo. Poco antes de las 9:30 la situación empezó a normalizarse. «Normalmente todo para más o menos a estas horas», dijo Park con una risa más bien forzada. «¿Qué tal si nos preparas un poco de café, Maisie? Me pregunto si no les importaría que el señor Clinton y yo repasáramos nuestras notas a solas en el comedor», preguntó Saxon. «No creo que les hagamos esperar mucho». Ambos entraron en la habitación adyacente y Clinton notó con sorpresa que su compañero giraba la llave en la cerradura. «¿Y bien? ¿Qué te parece?», dijo el director de banco. «Confieso que todo este asunto me desconcierta». Saxon permaneció en silencio un momento y después exclamó con petulancia. «Ojalá nunca me hubieras traído aquí, Clinton. Hemos ido a aterrizar en mitad de un buen lío, y esa es la razón por la que tú y yo vamos a tener que tomar una decisión. Me temo que no acabo de entenderte. Voy a hacerte una pregunta. A partir de lo que has visto esta noche, ¿sospechas de alguien en concreto?». Clinton pareció turbado y no dijo nada. «¿De Park?», continuó Saxon. «¿Sospechas de Park?». «No, no». «¿De la señora Park?». «No, por supuesto que no». «¿De la señorita Cornelius, entonces?». «No lo creo». «No, no lo crees». «Bien, pues yo sí lo creo. Antes que nada, reconozco que en este momento aún no puedo explicar 3/4 partes de los fenómenos que hemos presenciado. ¿Por qué empezó a moverse la mecedora tal y como lo hizo, por ejemplo? En vano busqué un hilo de algodón negro, incluso busqué un pelo. Por otra parte, cuando aquel trozo de carbón atravesó volando la habitación, estoy casi seguro de que surgió de la mano de la señorita Cornelius. Tan solo un minuto antes había estado de pie junto a la caja del carbón. ¿Te fijaste en que constantemente estaba jugueteando con diferentes objetos sobre la mesa o la repisa de la chimenea? Nunca tenía las manos en el mismo sitio. Parecía como si tuviera que agarrarse los dedos para que se estuvieran quietos. Vi perfectamente, y estoy dispuesto a jurarlo, cómo arrojaba la pluma que se quedó pegada al techo. Todo el asunto resultaba sospechoso. Ya es poco habitual, para empezar, encontrar plumas abandonadas sobre la repisa de la chimenea. Habrás visto que también hay una en esta misma habitación, dejada ahí, sospecho,
por la propia señorita Cornelius, para cuando llegue el momento adecuado. En el caso al que me estoy refiriendo, la sostuvo en una mano a sus espaldas y después le dio un curioso impulso con el pulgar. Creo que con práctica yo mismo podría hacerlo. Tomó la pluma de la repisa y repitió la acción que acababa de describir. ¡Ahí!, gritó triunfante. Te dije que podía hacerse. Se ha pegado al cojín del sofá en vez de al techo, que era a donde estaba apuntando, pero deberás admitir que mi mano no ha desaparecido a mis espaldas más que una fracción de segundo. ¿Por qué dudaste cuando mencioné el nombre de la señorita Cornelius, y en cambio negaste con rotundidad cuando te pregunté si sospechabas de los Park? Gran parte de los objetos parecían provenir de la dirección en la que ella se encontraba, dijo Clinton lentamente, y me di cuenta de que en una o dos ocasiones llamó la atención demasiado pronto. Ya sabes, ese modo rápido y sobresaltado que tiene de exclamar, ¿qué es eso?, de modo que todos miráramos en la dirección a la que estaba señalando. Bueno, me pareció algo sospechoso. Eso es todo. Repasa tus notas un minuto, continuó Saxon. Esta noche han sucedido cosas en las escaleras, en esta habitación y en el salón, mientras hemos permanecido juntos y mientras algunos hemos estado aquí y otros en el salón, pero habrás notado que todas las manifestaciones, al margen de los golpeteos y los ruidos, han tenido lugar en presencia de la señorita Cornelius. Está sugiriendo que el único antecedente invariable es probablemente la causa. ¿Y qué diantres vamos a hacer al respecto? Lo único que podemos hacer, dijo Saxon, y aunque hablo en plural en realidad quiero decir yo, ya que no veo razón para que te veas implicado en esto, es volver a esa habitación y ser completamente francos con ellos. Esto tiene que terminarse. Aparte de la tensión que le está creando a la señora Park, tenemos que tener en cuenta también a los niños. Se montará una bronca tremenda, y probablemente algunos de nosotros pasemos varias noches en vela, pero tenemos que coger al toro por los cuernos. Entremos y acabemos de una vez. Me siento como si fuera a golpear a una anciana, añadió tras una pausa. Dios mío. Clinton, cuánto deseo que nunca me hubieras traído aquí. ¿A qué conclusiones han llegado?, preguntó la señorita Cornelius con una sonrisa cuando todos se hubieron reunido en la sala de estar. Solo deseo que puedan acallar nuestros temores. Saxon la miró directamente a los ojos. Dio el falso flequillo, las arrugas y los ojos, oscuros y desafiantes, ojos en cuyo interior acechaba la crueldad. Señora Park, empezó, odio y lamento más de lo que soy capaz de expresar tener que decir lo que voy a decir, pero tengo la creencia de que la señorita Cornelius tiene una clara responsabilidad en todo lo que hemos presenciado esta noche. Señorita Cornelius, ¿por qué no se sincera usted con nosotros? Lo que se diga ahora no tiene por qué salir de esta habitación. Todos la estaban observando. Su rostro era del color del marfil añejo. Masi, exclamó, esto es un ultraje. ¿Qué derecho tiene este hombre, que ha estado toda la noche hablando conmigo como si fuera un amigo, a revolverse repentinamente contra mí intentando manchar mi reputación en presencia de unas personas a las que conozco íntimamente desde hace tantos años? No tengo ni idea de lo que está diciendo. Soy tan inocente de fraude o engaño como esos dos pequeños que duermen arriba. Discúlpeme, interrumpió Saxon, es de justicia recordarles que todos nos pusimos de acuerdo en que íbamos a llegar hasta el fondo de este asunto, al margen de apreciaciones personales. Les avisé de que iba a sospechar de todos y cada uno de ustedes, y eso es lo que he hecho. Eso es cierto, dijo Park con reparos. ¿Pero de qué acusa exactamente a la señorita Cornelius? No la acuso de nada. Pero si afirmo que la vi arrojar una pluma, y que los fenómenos que hemos presenciado esta noche, debería ser el primero en admitir que no puedo explicarlos todos, siempre han ocurrido en su presencia. Una cosa más y habré terminado. Quiero ser justo en lo que digo y pienso. No estoy afirmando que la señorita Cornelius nos haya engañado conscientemente. Pienso que, probablemente sin saberlo, ha desarrollado unos inusuales poderes de prestidigitación y que los ha utilizado para fomentar esa extraordinaria, estimulante, sensación de excitación y suspense que hemos podido experimentar esta noche. Y ahora,
Me marcharé. Dice que se marcha, exclamó la señorita Cornelius con furia reprimida. Me salpica de brea y luego piensa que se puede marchar así como así. Pero deje que le diga, señor Saxen, de una anciana como yo a un hombre comparativamente joven como usted, que vivirá para lamentar este día. Sabrá lo que es rezar porque la lengua se le hubiera marchitado antes que decir las cosas que ha dicho esta noche. Quizá haya sido demasiado brusco, dijo Saxen mientras regresaba caminando a casa acompañado por Clinton. Mi esposa siempre me dice que no tengo tacto, pero me pareció que lo único que podíamos hacer era amputar rápidamente sin perder tiempo con anestesias. La culpa es mía, respondió el otro, por haberte arrastrado a esto. Aunque lo siento por los Park, casi lo siento más por ti. Creo que has hecho lo correcto, y no me importa decirte que es más de lo que podría haber hecho yo. Saxen encontró a su esposa esperándole levantada. Eran fantasmas de verdad, dijo. Estoy deseando que me lo cuentes todo. Creo que será mejor dejarlo para mañana. No ha sido precisamente lo que se dice una velada agradable, y mucho me temo que me he ganado un enemigo de por vida, la señorita Cornelius. Se lo contó todo a la mañana siguiente, mientras desayunaban. No sé de quién me compadezco más, dijo ella, si de ti o de la pobre anciana. Siempre he pensado que se trataba de una de esas viejecitas encantadoras, tranquilas e inofensivas, que dan ambiente a las salas de estar de las casas de huéspedes de la costa sur. En cualquier caso, no voy a dejar que te preocupes por eso. ¿Por qué no vas a Flinten a disfrutar de un largo fin de semana jugando al golf? Sé que querías pasar allí unos días de vacaciones. Saxen vaciló y buscó en vano, y sin demasiadas ganas, una excusa, pero su esposa vio que la idea le atraía y a mediodía ya le había obligado a partir. Aquello sucedió la tarde del viernes. Ciertamente había muy buen ambiente en Flinten. Casi siempre se reunía un pequeño grupo de lo más agradable en casa Dormy. Allí se encontró con McAllister, del Trinity College, en compañía de un joven bioquímico del King's College, con el que pasaba las veladas discutiendo amigablemente. Además estaba en su mejor estado de forma. La mañana del lunes trajo consigo una larga misiva de su esposa. Querido Alfred, escribía, estoy segura de que hiciste lo correcto marchándote. Las nubes, metafóricas, están desapareciendo. No vas a creerme cuando te diga lo que he hecho. Le he mesado las barbas al león y he agarrado el toro por los cuernos. En otras palabras, he visto y he hablado con la señorita Cornelius. Y ahora no vengas llamándome impulsiva o imprudente hasta que hayas oído cómo sucedió todo. Por alguna razón, esta mañana no me apetecía ir a la iglesia, el encargado de dar el sermón era ese nuevo coadjutor tan soso, y en vez de eso salí a dar un paseo por la ribera del río. Vi de lejos a la señorita Cornelius, sentada en un banco, parecía tan sola y marchita que, resumiendo, me acerqué a ella y le dije cuánto lamentaba todo lo que había sucedido. Al principio pude darme cuenta de que no sabía realmente qué pensar de mí, pero luego empezó, si no a abrirse del todo, si por lo menos a mostrarse en parte, y realmente fue muy amable. Admitía que se había comportado de un modo imperdonablemente grosero contigo, y esperaba que comprendieras que la provocación había sido grande. Dice que es completamente inocente de cualquier intento de engaño, y que si arrojó aquella pluma, no fue consciente de ello en absoluto. Aún está convencida de que las manifestaciones son obra de una especie de poltergeist, no sé si lo habré escrito correctamente, y lo más que piensa admitir es que si hay un elemento infeccioso en este tipo de cosas es posible que, sin ella saberlo, hubiera podido infectarse. Es sabido que los Park se lo han tomado todo muy bien y que, dado que las obras en su casa prácticamente han terminado a excepción de la pintura de la fachada, han llegado mutuamente a la conclusión, he usado correctamente esta vez la palabra, mutuamente, viejo pedante, de que ella debería volver a trasladarse. Y eso ha hecho, y así ha quedado todo. También había una postdata. No vuelvas hasta el miércoles y juega al golf y haz todo el ejercicio que puedas. Lo cierto es que no puedes venir antes de ese día, ya que he decidido hacer limpieza a fondo en tu estudio.
Debería haberla hecho en Pascua. Tendré cuidado con tus papeles. Mal y en estado óptimo, pensó Saxen con orgullo afectuoso, arreglando los desaguisados de su esposo sin que éste tenga que pedírselo y sin darle importancia. Cuando, tras haber disfrutado al máximo de sus días de ocio, regresó a casa el miércoles, los acontecimientos de la semana anterior le parecían extrañamente distantes. De hecho, parecía que, fuese la que fuese la naturaleza de sus relaciones con la señorita Cornelius en el futuro, su esposa había hecho una nueva amistad a raíz de su encuentro. No solo le he mesado las barbas al león, tal y como te conté en mi carta, dijo Mali, sino que además me he enfrentado al león, o mejor dicho a la leona, en su misma guarida. Y realmente es la más encantadora de todas las casas antiguas, Andrew. No tenía ni idea de que Cornford pudiera presumir de un lugar semejante. En algún sitio he puesto unas fotografías que me dio la señorita Cornelius. Le vuelven a uno codicioso y envidioso, como esos anuncios ilustrados de casas en venta que aparecen en la revista Country Life. La siguiente semana transcurrió sin incidentes. La señorita Cornelius vino de visita una tarde en la que él no estaba en casa y trajo consigo una nueva cámara estereoscópica para mostrársela a su mujer. Por curioso que resultara, la anciana era una apasionada aficionada a la fotografía. Saxen ya había revisado las fotos que le había prestado Mali de la casa de huéspedes de la costa sur en la que había estado viviendo una temporada y se ofreció a tomar unas vistas de la casa. La señora Saxen se emocionó al oír aquella proposición. Era justo lo que necesitaba para enviarle a su hermana de Nueva Zelanda unas fotos de la casa con la risueña Mali en primer plano. Las impresiones eran excelentes. Si al menos te hubieras casado con una actriz, Alfred, le dijo a su esposo, ahora podríamos ganarnos un buen dinero convirtiendo estas fotos en un artículo ilustrado. Yo en el jardín, sí, adoro las flores, yo en el estudio, no sé qué haría sin mis libros, yo en la cocina, siempre hago mis propias tortillas, yo en mi boudoir, sí, compré ese espejo antiguo en España. Querida, decía Saxen, es realmente formidable la cantidad de tonterías que puedes llegar a decir. La señorita Cornelius también envió un par de fotografías del interior de su propia casa. Nadie las habría juzgado obra de un aficionado. Al ser vistas a través del estereoscopio se obtenía una sensación de profundidad y solidez. Como si realmente estuviera uno, decía la señora Saxen, en el interior de las habitaciones. Entonces, cuando agosto se acercaba a su fin mediante una semana de calor bochornoso, tormentas eléctricas, empezaron a suceder cosas extrañas y sin propósito alguno que trajeron a la pequeña casa una atmósfera de tensión que le resultaba completamente ajena. Lo primero que sucedió fue que encontraron la tostadora tirada al pie de las escaleras. Después, una noche, las zapatillas de Mali se movieron a través de la habitación y aterrizaron ordenadamente juntas junto a la rejilla de la chimenea vacía. En otra ocasión, el pijama de Saxen desapareció de debajo de su almohada y, tras una larga búsqueda, fue encontrado fuertemente anudado sobre el armario. Los papeles de su estudio aparecían desordenados. Una mañana, un jersey que Mali había estado tejiendo y que mantenía estirado sobre la carbonera, se destejió solo, y la lana se enredó alrededor de las patas de mesas y sillas formando una enrevesada telaraña. No podían comprenderlo. Casi parece, dijo Mali con una sonrisa forzada, como si hubiera unos fantasmas intentando convencernos de que juzgamos con demasiada premura a la señorita Cornelius. No seas tonta, cariño, respondió Saxen en tono irritado. Lo más probable es que esa mujer haya estado dándoles ideas a las criadas. Mi consejo por el momento es que mantengamos los ojos bien abiertos y que no le digamos nada de esto a nadie. Pero en su interior, Saxen se sentía profundamente inquieto. Aunque era amplio de miras respecto a todo lo sobrenatural, apenas estaba preparado para aquella duda fría y desagradable en grado sumo. Se sorprendió recordando, más a menudo de lo que le hubiera gustado reconocer, a la señorita Cornelius y su venenoso estallido de odio. ¿Y si ella? Pero, por supuesto, tenía que haber una explicación natural para todo aquello. Y de este modo pasó la semana. Era domingo por la mañana.
Acababan de tomar el desayuno y Saxen, tras levantarse de la mesa, permanecía asomado a la ventana cuando, volviéndose de repente, vio que su esposa alargaba la mano hacia el mango del cuchillo del pan. Un instante más tarde, el cuchillo atravesaba el aire en un destello y golpeaba, derribándola, una jarra que había sobre la repisa. «Andrew», gritó ella. «¿Cómo ha podido suceder eso? Oh, no puedo aguantarlo. Andrew, ¿no te das cuenta de que podría haberme dado a mí?» «No. No». Saxen corrió hacia ella y la abrazó. «Mali, querida, no pasa nada. No te alteres. Debemos conservar la calma e impedir que los nervios afloren. Salgamos al jardín. Allí hablaremos más tranquilos». Apenas sabía lo que estaba diciendo, ya que su corazón estaba desgarrado por la pena. Había deseado encontrar una explicación natural para todo aquello, sin llegar a imaginar jamás que pudiera ser tan terrible como esta. Ahora podía verlo. Había sido demasiado gráfico en su descripción de lo que había sucedido aquella noche en casa de los Park. Mali, evidentemente, había quedado fascinada por la historia, fascinada por aquella anomalía en el comportamiento de la señorita Cornelius, hasta que, inconscientemente, ella misma había sido infectada por aquel ansia de engaño y artimañas que convertía la locura en terror. Estos eran los pensamientos que se amontonaban en el umbral de su conciencia mientras intentaba reconfortar a su mujer. «Le hemos dado demasiadas vueltas a esto», dijo. «Mi sugerencia es que salgamos de la inercia de esta última semana y adoptemos una nueva rutina. Estos días, en lugar de comer en casa, iremos de picnic». «Mal tienen que estar las cosas para que el viejo Alfred sugiera algo así», dijo Mali con una sonrisa glacial, «pero no tan mal como para que no podamos bromear sobre ellas. Tendrás todos los picnics que quieras y nos sentaremos sobre un madero frío o unas rocas húmedas y comeremos bocadillos de sardinas. Y además, todas las tardes tendremos invitados a tomar el té o a cenar. Y yo iré al cine». Mali le besó. «Creo que tus sugerencias son muy razonables. Y ahora escucha tú la mía. Creo que hemos hecho mal en no contarle esto a nadie. Nos hemos encerrado demasiado en nosotros mismos. Creo que ambos deberíamos confiar en alguien. Y, dado que no eres sino un viejo y reservado científico, quiero que me dejes escoger a tu confesor, siempre y cuando no sea la señorita Cornelius o un párroco». «No, estaba pensando en el doctor Lattrell. Le diré que venga mañana a tomar el té. Sabes que te agrada, y aunque últimamente no le hemos visto demasiado, nunca podré olvidar lo bien que se portó con nosotros aquel invierno de hace 2 años». «Muy bien», dijo Saxen tras una pausa. «Estoy de acuerdo. Y ahora a por tu confidente. Veamos, ni el vicario ni mucho menos la señora Saunderson». «Ya lo tengo. La mejor solución, una que además nos permite matar 2 pájaros de un tiro. Tu prima Alice. Escríbele y convéncela de que pase unos días con nosotros». Ella misma propuso visitarnos. El rostro de Mali se iluminó. «Creo que aceptará», dijo. «Sé que no te gustan los misioneros, pero ella es una misionera médica y creo que os vais a llevar muy bien. La escribiré hoy mismo». Mientras la escuchaba hablar, mientras oía aquel viejo tono de alegría impaciente volver a resonar en su voz, Saxen se descubrió a sí mismo preguntándose si no podría haberse equivocado en lo que había visto. Si tan solo pudiera creer que sus sentidos le habían engañado. Si tan solo pudiera convencerse de que algo iba mal en sus ojos. Si Lattrell venía, le pediría que le revisara la vista. Mali envió una nota para el doctor aquella tarde. Este llegó al día siguiente un poco más tarde de lo que esperaban. Saxen estaba trabajando en el laboratorio y cuando regresó se encontró a Lattrell charlando con Mali en la sala de estar. Tan pronto como hubieron acabado de tomar el té, más tarde recordó la alegría más bien forzada en la conversación de su esposa. Andrew sugirió que el doctor y él podrían retirarse a su habitación en el pabellón de ciencias, donde charlarían y fumarían sin injerencias. «Entonces iré a buscaros dentro de media hora», dijo Mali, «porque el doctor Lattrell ha prometido darme un par de consejos para mi jardín de rocas antes de marcharse».
Andrew aprovechó a fondo aquellos 30 minutos. Lattrell era un buen oyente y solo le interrumpió de vez en cuando para hacerle alguna pregunta. También le examinó la vista, y si averigua que mi visión es terrible, si me dice que no puedo confiar en lo que me dicen mis ojos, Dios sabe, doctor, que me habrá quitado un peso insoportable de encima. En realidad, dijo Lattrell cuando hubo finalizado su examen, su visión es perfectamente normal. Entonces, ¿qué piensa usted de todo este confuso asunto? Ya ha oído los hechos, llanamente y sin adornos, y recuerde que no soy una persona imaginativa ni dada a exagerar. Soy un observador científico bien formado. Lattrell se frotó pensativamente por encima de su demacrada mejilla con un dedo índice largo. Hay dos dudas que surgen de todo lo que me acaba de contar. La primera es, ¿qué pienso yo al respecto? Por el momento no estoy preparado para pronunciarme. Me gustaría presenciar con mis propios ojos los fenómenos que ha descrito. La segunda y más importante está en relación con el presente inmediato y con la señora Saxon. Hace bien en estar preocupado por ella. Creo que debería usted tener a alguien de confianza en la casa. No una enfermera, no estoy sugiriendo eso por el momento, sino alguien que le haga alegre compañía. Saxon le contó lo de la invitación que había sido enviada a la señorita Jordan, la misionera médica prima de su esposa. Excelente, dijo. Una persona de lo más adecuada para que les acompañe en esta coyuntura. Cuando llegue, me gustaría mucho mantener una charla con ella. Su conversación se vio interrumpida por la entrada de la señora Saxon, que le recordó a Lattrell que no debía marcharse sin ver su jardín. ¿Y qué hay de las nuevas adiciones a mi laboratorio?, dijo Andrew. Regresaremos por ahí. No tardaremos más de un par de minutos. Los minutos, en todo caso, se fueron alargando, mientras Andrew se explayaba en las bellezas de su nuevo equipamiento, medio olvidando en su entusiasmo la nube oscura que se cernía sobre él. Se hallaba concentrado explicándole al doctor Lattrell la función de un aparato más bien complejo cuando ambos se vieron sobresaltados por un estrépito de vidrios rotos. Lo siento muchísimo, querido amigo, dijo Lattrell. Qué torpeza más inexcusable, la mía. Lo he tirado de la mesa sin querer al volverme. Richard, gritó Saxon con un tono singularmente duro en la voz, deja de inmediato lo que estés haciendo y ven a encargarte de este desastre. Una botella de ácido sulfúrico se ha caído al suelo y se ha roto. Mali, querida, tú ve avanzando. Te alcanzaremos en un minuto. Solo quiero asegurarme de que el muchacho sabe lo que tiene que hacer. Lattrell, dijo en cuanto estuvieron a solas, ha mentido usted como un caballero. Pero fue ella la que arrojó ese vitriolo. No podía verla desde donde se encontraba, pero yo sí. La botella fue lanzada desde allí, y señaló un hueco en la estantería situada en el extremo más alejado del banco de trabajo junto al que se encontraban. Debemos sacarla de esto, Lattrell. Debe usted sacarla de esto o también yo acabaré por volverme loco. Es más serio de lo que me había imaginado, dijo el doctor. ¿Sigue viva su madre, o alguien con quien pudiera ir a pasar un par de días? Sí, pero vive en la ciudad. Es una mujer amable pero muy quisquillosa, no es un tipo de persona que sirva de mucha ayuda en las emergencias. Eso no importa. Es su madre. Su esposa debe marcharse esta misma noche. Le doy mi más solemne garantía de que lejos de este lugar estará bien. No puedo explicárselo ahora, pero estoy completamente seguro. Puede preparar las maletas ahora mismo y yo la acompañaré a la estación para que tome el tren de las 6:20. No, yo no la acompañaría si fuera usted. Lo único que haría sería alterarla. Escríbale usted un telegrama a su madre y yo lo enviaré a mi regreso, porque voy a regresar a verle. Le traeré un bebedizo que le ayudará a dormir. Ha soportado usted tanto como puede soportar un hombre. Deje que yo hable con la señora Saxon. Y tenga en cuenta que ella regresará a casa tan pronto como esa amiga suya misionaria venga a vivir con ustedes. Lattrell, es usted un verdadero amigo, dijo Saxon con emoción. No sé qué, va. Querido amigo, usted haría lo mismo por mí si estuviera en su lugar.
No le dé más vueltas. Sencillamente, déjelo todo en manos de la señora Saxen y en las mías. Saxen se acostó aquella noche con una sensación de alivio. Alguien había decidido por él, y había decidido sabiamente, y al obrar de este modo le había hecho ser consciente de que la situación estaba siendo controlada por alguien en quien podía confiar implícitamente. Se tomó el bebedizo y no tuvo que esperar mucho antes de que las benignas nieblas del olvido cubrieran los recuerdos de lo sucedido aquel agitado día. La señora Saxen pasó casi una semana fuera de casa. Escribía, prácticamente a diario, largas y alegres cartas, cuyo talante Andrew solo conseguía emular a medias en sus contestaciones. Pasaba las horas diurnas metido en el laboratorio, intentando olvidarse de todo, concentrándose en un trabajo de investigación largamente demorado. Pero por las noches le resultaba imposible concentrarse y paseaba por el jardín durante horas, con la esperanza de obligar a descansar a su agotada mente mediante el agotamiento del cuerpo. Recordaba horrorizado aquella velada fatal. Ojalá nunca hubiera conocido a la señorita Cornelius, ojalá nunca se hubiera cruzado en su camino. No la había visto desde su visita a casa de los Park, pero una tarde, cuando él no estaba en casa, ella vino de visita y dejó una nota. La idea de que existiera cualquier cosa remotamente parecida a la intimidad entre ella y Mali le llenó de aborrecimiento, pero, como no quería arriesgarse a una ruptura abierta, se contentó con escribir una contestación formal, explicando que su esposa no estaba en casa y que no tenía previsto regresar en un día concreto. Un paso que se animó a dar aprovechando la ausencia de Mali, y tras haberlo deliberado mucho, fue escribir a Bestwick, un antiguo amigo al que había conocido en Oxford, y que ahora era el subdirector del sanatorio mental Ratlebarn, preguntándole si, en su opinión, Mali debía acudir al psicoanalista. La respuesta la guardó bajo llave en uno de los cajones de su escritorio, le solicitaba más detalles y le sugería que lo mejor sería que Bestwick se pusiera en contacto con el médico habitual de Mali. Mali regresó el mismo día que llegaba Alice Jordan. Su primera impresión de la prima de Mali era la de una mujer de rostro triste de unos 50 años, pero con una atractiva sonrisa. Era callada y reservada, pero ambos sintieron en su presencia esa sensación de paz que durante tanto tiempo les había eludido. No había vuelto a haber motivo aparente de alarma desde los sucesos presenciados por el Dr. Lattrell en el laboratorio, y Saxen casi había empezado a pensar esperanzado que estaban despertando de una pesadilla, cuando la señorita Cornelius volvió a visitarles y pasó una hora a solas en compañía de Mali. No la he invitado, y tampoco me apetecía que viniera, dijo cuando Saxen le preguntó al respecto, pero tampoco podía decírselo así. Hay que ser educados. ¿Qué necesidad hay de meter la mano en un nido de víboras?, exclamó agitado. Esa mujer es la causa de todos nuestros problemas. Mejor harías escribiéndole y diciéndole que su amistad no es bienvenida. No pienso hacer nada semejante, Andrew. ¿Cómo puedes llegar a ser tan ridículo? Más que otra cosa, da lástima. Pero por el amor del cielo, no discutamos por eso. No merece la pena. No, estaban demasiado cansados para reñir, demasiado cansados, más bien, como para pasar por todo el proceso emotivamente agotador de volver a reconciliarse una vez hubieran dado por finalizada la discusión. Saxen, en todo caso, había tomado una decisión. A la tarde siguiente, sin decirle nada a Mali, fue a casa de la señorita Cornelius. La verdad es que estaba esperando que viniera usted a verme, señor Saxen, dijo cuando le condujeron hasta la sala de estar. Siéntese, se lo ruego. Temo que, empezó él. La señorita Cornelius se echó a reír. Eso es perfectamente obvio, usted teme. Me teme a mí. Pero le he interrumpido. Lo que he venido a decirle, continuó Andrew, es que no vuelva a visitarles y que rompa mi amistad con su esposa. En resumen, eso era más o menos todo, ¿no? ¿Y por qué, si me permite la pregunta, debería darle la más mínima importancia a cualquier cosa que tenga usted que decirme? Saxen dudó un momento, sin saber qué contestar. Su problema, continuó ella, y parte de su temor también, es que no sabe qué pensar de mí.
Hace 2 semanas no era más que una anciana de esas que van de casa de huéspedes en casa de huéspedes, de dedos inquietos y con cierta pasión por crear situaciones interesantes. Ahora ya no está tan seguro. Pero alégrese, señor Saxon. Vivimos en un mundo racional. No tiene usted la más mínima necesidad de suponer que yo sea una bruja. La telepatía es capaz de explicar casi cualquier cosa y no veo por qué las cosas que le han estado turbando últimamente no pueden acogerse a esa misma explicación. Entiendo perfectamente el alivio que supondría para usted poder explicar todos los acontecimientos que le han sucedido hasta ahora. Pero si yo fuera usted, antes escribiría a un psicoanalista y le sugeriría que tratase a mi esposa. Creo que hay un hombre en el sanatorio Ratlebarn que tiene preferencia por este tipo de métodos. Saxon se sentó observándola con los ojos dominados por el horror. Sí, todo esto debe de ser terriblemente confuso para usted, continuó la señorita Cornelius. Sé perfectamente cómo debe de sentirse, y el dilema es terrible. O bien tengo un poder completamente increíble que me permite leer sus pensamientos, señor Saxon, y enterarme de todo lo que pasa en su casa, o bien su buena esposa ha estado engañándole y ha forzado el cajón de su escritorio, ha leído esa carta y le ha revelado su contenido a su enemigo. No es de extrañar que no sepa lo que pensar. Y el dilema es incluso peor de lo que había imaginado, continuó, porque, dando por sentado que tenga usted el valor de preguntarle directamente a la señora Saxon si fue ella quien forzó ese cajón cerrado, y dando por sentado que ella declarará indignada que nunca haría nada por el estilo, en vista de todo lo que ha sucedido en las 2 últimas semanas, nunca podrá usted estar completamente seguro de que no le esté mintiendo. A la señorita Cornelius le dio un ataque de risa. ¿Qué diablos quiere decirme con todo eso?, gritó Andrew dominado por la furia. La mujer hizo sonar una campanilla. Chalmers, le dijo a la doncella, acompaña al señor Saxon hasta la puerta, y por favor, recuerde que si alguna vez vuelve de visita, no estoy en casa. Saxon no le dijo nada a su esposa sobre la visita. Se veía perseguido por la mirada agotada de sus ojos y la alegría forzosa de su sonrisa. Ya había soportado más de lo que podía aguantar. Pero a la noche siguiente, aprovechando que Mally se había retirado pronto a la cama, mantuvo una larga charla con Alice Jordan. La velada era fría y el fuego que habían encendido en el estudio invitaba al intercambio de confidencias. La señorita Jordan, que no era aficionada ni a bordar ni a tejer, se hizo eco de la invitación preguntándole a Saxon si tenía un cigarrillo. Le ruego que me disculpe, dijo él sonriendo. Me temo que nunca se me había ocurrido asociar a las misioneras médicos con el tabaco. Hace muy bien, Andrew, pero tenga en cuenta que primero soy mujer, segundo doctora y tercero misionera. Y como recordará, el número 3 está ahora de permiso. Parece usted preocupado. No será por Mally, ¿verdad? Porque no creo que tenga usted motivos para ello. Cuénteme qué le sucede. Y Saxon se lo contó todo, mientras la prima de su esposa le observaba a través del humo azulado del cigarrillo con sus ojos sabios y amables. Por eso, como verá, no me sirve de nada que me diga que no me preocupe, dijo tras haber finalizado. Un odio tan negro como este, que te ataca a través de aquellos a los que amas, es diabólico. No puede uno dejar de preocuparse, pero si damos por hecho que la señorita Cornelius es todo lo que usted cree que es, no me atrevo a creer nada sobre lo que pueda o no pueda ser la señorita Cornelius, gimió él, pero Alice Jordan no hizo caso de la interrupción. Usted únicamente le está siguiendo el juego al corresponder a ese odio. Supongo que la que habla ahora es la misionera, dijo Saxon con amargura. No, solo yo. No se puede odiar a alguien sin estar pensando constantemente en él. El odio es, en ese aspecto, como el amor. La gente usa la expresión olvidar y perdonar, pero ponen el arado delante del buey. Hasta que no se ha perdonado, no se puede olvidar. Es necesario, por el bien de su paz mental, que se olvide usted de la señorita Cornelius. Y para eso debe perdonarla. Eso solo son juegos de palabras. ¿Cómo podría, sabiendo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo?
¿Y qué derecho tengo yo a perdonarla cuando el daño no me lo está haciendo a mí sino a Mali? No estoy tan convencida de eso, dijo la señorita Hordern. Debería intentarlo. Por lo menos, recuerde esto. Si le pregunta a Mali si fue ella quien abrió ese cajón y leyó la carta y ella le responde que no, créala. Ni siquiera la señorita Cornelius es capaz de hacer que Mali mienta. Ese es un modo mediante el que no puede llegar hasta usted. El reloj acababa de marcar las 11 cuando se levantaron para irse a la cama. Subieron juntos las escaleras, pero en el rellano Saxon se detuvo un minuto para cerrar la ventana. «Dios mío», exclamó. «Está aquí, en el jardín, entre las sombras junto al tejo, vigilando la casa». La señorita Hordern corrió a su lado. «¿Dónde?», dijo. «No veo a nadie. Ya no está, pero estaba ahí hace un momento. Vi su rostro». «Venga conmigo», dijo la señorita Hordern. «Salgamos al jardín». Si la señorita Cornelius está realmente ahí, el asunto pasa a ser competencia de la policía. Pero registraron el jardín en vano. «Lo habré imaginado, supongo», dijo Saxon con fatiga. «La maldita cabeza me juega malas pasadas». A menos, añadió como ocurrencia tardía, que fuera un ejemplo del poder de atracción del odio. Solo iba a ver a la señorita Cornelius una vez más antes de aquel fatal accidente de tráfico que le liberó, con la muerte de ella, de una vida de tortura diaria y noches de desesperación. El doctor Luttrell, a petición de Saxon, había escrito a Bestwick, que a su vez respondió fijando una fecha para entrevistarse con Mali. A Luttrell le resultaba imposible acompañar a los Saxon, pero lo dejó todo preparado de modo que fueran en su coche, y la señorita Hordern les acompañó por el placer del viaje en sí. Saxon se sintió agradecido por la consideración con la que había elegido el asiento junto al conductor, pues podía ver que Mali estaba deprimida y no se encontraba de humor para ir explicándole el paisaje a su invitada. Hizo lo que pudo por reconfortarla, explicándole cómo una charla franca con Bestwick podría ayudar a ambos a ver las cosas desde la perspectiva adecuada y asegurándole que se trataba de un hombre muy tratable con el que le resultaría muy fácil comunicarse. Cuando ya estaban acercándose a su destino, vio que su esposa había empezado a llorar. «Andrew», le dijo. «Andrew, querido, confías en mí, ¿verdad? Prométeme que nunca pensarás que he conspirado en tu contra o que he querido herirte o dañarte». «Por supuesto que confío en ti, cariño. Confío en ti a pies juntillas y siempre lo haré. Y me gustaría que Alice me acompañara cuando tenga que hablar con el doctor Bestwick. No te importa, ¿verdad? Verás, es como si fuera mi confesor y lo sabe todo al respecto». «Creo que es una idea excelente», dijo él. «Tengo muy buena opinión de tu prima». Y de este modo, cuando hubieron encontrado y saludado a Bestwick, Saxon se quedó a solas en una recepción más bien sombría mientras el doctor se llevaba a las dos damas a su estudio para una charla preliminar. 10 minutos más tarde regresó solo. «Y ahora», dijo, «quiero oír tu versión de los hechos desde el principio. No tengas prisa. Tómate el tiempo que necesites, pero cuéntamelo todo, por trivial que pueda parecer». «Saxon», dijo cuando Andrew hubo terminado, «me temo que lo que voy a decirte va a causarte una profunda impresión. Pero al menos puedes olvidarte de una cosa, y creo que para ti eso es lo más importante. A tu mujer no le pasa nada. No hay ninguna necesidad de examinarla a ella». Ese ligero énfasis que le había dado a las dos últimas palabras inquietaron a Saxon. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «Has vivido una experiencia de lo más desconcertante, justo al término de un año de duro trabajo, cuando te hallabas completamente agotado. Aquel primer encuentro con la señorita Cornelius y todo lo que tuviste que vivir esa noche te hicieron perder temporalmente el equilibrio. Tu natural preocupación por la salud de tu mujer no hizo sino empeorar las cosas. ¿Quieres decir, dijo Saxon lentamente, que estoy loco? Esa es una palabra de múltiples significados. Lo que sí es verdad es que no eras tú mismo cuando arrojaste aquel cuchillo de pan, ni cuando Luttrell te vio tirar aquel frasco de vitriolo. Tampoco eras tú mismo cuando creíste haber visto a la señorita Cornelius desde la ventana del rellano de la escalera.
Y recuerda esto, Saxen, tus amigos pueden haberte engañado por tu propio bien, pero lo que voy a decirte ahora te lo digo con toda sinceridad. No veo razón alguna por la que no puedas recuperarte. Quizás solo estés aquí una temporada relativamente corta. Pero hasta que estés completamente recuperado, como verás estoy hablándote tal y como si fueras el mismo de siempre, y eso debería darte esperanzas. Debemos pensar en la seguridad de tu esposa. Ha hecho lo que muchas mujeres no habrían podido hacer, se ha enfrentado al peligro y al malentendido con coraje y devoción. Fui yo quien la persuadió de que sería mejor para ambos que no os despidierais. Vendrá a visitarte en un par de semanas, espero. Pero, ¿y la señorita Cornelius?, gritó Saxen. ¿Qué hay de la señorita Cornelius? La señorita Cornelius, dijo Bestwix, una mujer malvada y cruel. Creo que tu opinión al respecto fue certera. Probablemente está versada en espiritismo, y es muy probable que, además de unos poderes anormales, haya desarrollado el hábito de engañar y de exhibir sus dotes de prestidigitadora inconscientemente. Muchas médiums auténticas son completamente indignas de confianza. Pero la señorita Cornelius es el origen, no la causa, de tu problema. ¿Entonces qué hace aquí?, gritó Saxen repentinamente. Se había levantado de un salto de la silla y señalaba descontroladamente hacia la ventana. Ese coche con la capota echada que pasa ahora mismo por la carretera. Rápido. Ha bajado la ventana y me está despidiendo con la mano. Bestwick vio a lo lejos un coche que pasaba y una mano saludando. Puede que sea la señorita Cornelius, o puede que no, dijo, pero ven conmigo, te enseñaré tu cuarto.